Mi cabeza. El gruñido fue más que un simple lamento. Fue una súplica. El tipo de dolor que hace que te replantees tus decisiones de vida, tus amistades y hasta el significado de la existencia misma. Con ambas manos en la cabeza, tambaleándose ligeramente en lo que parecía una cama extrañamente cómoda. No vuelvo a tomar. Lo juro. Nunca más. Y menos con esos idiotas, maldita sea, ¿qué se supone que tenían esas bebidas? ¿Ácido de batería? Bufó entre dientes, los párpados aún pesados como si llevaran plomo fundido. Cada intento de abrir los ojos venía acompañado de una punzada aguda en el cráneo, como si alguien estuviera taladrando directamente en su conciencia. El tipo de resaca que no se cura con agua ni aspirinas, sino con arrepentimiento sincero y, quizás, un exorcismo. Trató de incorporarse. Lo logró a medias, apenas sosteniéndose sobre los codos, jadeando como si acabara de correr una maratón. Al fin, después de lo que parecía una lucha titánica contra la gravedad, abrió los ojos. Parpadeó un par de veces, primero por el dolor, luego por la confusión. ¿Dónde demonios estoy? El techo era blanco, liso y extraño. Las paredes, igualmente impolutas, estaban adornadas con pequeños detalles minimalistas que no reconocía. Una estantería flotante con libros perfectamente alineados, una lámpara redonda incrustada en el techo, y una ventana con cortinas translúcidas que dejaban pasar una luz cálida, demasiado serena para un cuarto de resaca. ¿Es esto un hotel? ¿Me dejaron tirado en alguna Airbnb de lujo? ¿O, esos culeros me metieron a un anexo para joderme? Se sentó con lentitud, deslizándose hasta el borde de la cama. Le sorprendió no estar atado a ninguna máquina intravenosa, lo cual era extraño considerando lo que sentía en la cabeza. Buscó con la mirada su celular, su ropa, su mochila, algo que le indicara quién era, dónde estaba, o qué había hecho anoche. Nada. Solo una bata de algodón liviano con diseño de orca colgada de una silla y unas pantuflas perfectamente alineadas en el suelo. Algo no encajaba. Él no usaba pantuflas. Y mucho menos esas cosas con orejitas de conejo. Frunció el ceño, molesto. Aún así, arrastró los pies hacia la puerta que suponía conducía al baño. Al menos necesitó agua, o meter la cabeza en la ducha. Maldita sea, esto parece la película de ¿Qué pasó ayer? Versión pirata de 3 pesos. Caminó con cierta torpeza, no solo por la resaca sino por la extraña sensación de que algo estaba mal. Sus pasos hacían un sonido ligero, como si sus pies no tuvieran el peso acostumbrado. Su cuerpo se sentía raro, más liviano, más pequeño. Pero no le prestó mucha atención. Culpa del alcohol, seguro. Eso y la sed. Al abrir la puerta del baño, se encontró con un espejo grande frente al lavamanos. No le prestó atención de inmediato. Se apoyó en el lavamanos y giró la llave del agua, dejando que el líquido corriera mientras se inclinaba hacia adelante, tratando de calmar la punzada que lo atravesaba. ¿Por qué siento como si mi cabeza fuera a explotar? Cerró los ojos, dejando que el agua le mojara las manos y después se las llevó al rostro. Las pequeñas manos. Dedos delgados, suaves, como si jamás hubieran sostenido nada más pesado que un crayón, peor con garras afiladas azules. La piel tenía un extraño tono grisáceo, casi metálico. Se tocó la mejilla, ¿era eso una línea pixelada? Se alzó de golpe la camiseta y soltó un chillido ahogado. Su cuerpo era pequeño, delgado, como el de un niño que apenas aprendía a correr sin caerse. No tendría más de 4 años. 4. ¿Cómo podía haber encogido tanto? Y lo peor, no era solo la edad. Era la forma. Se volvió a mirar al espejo, esta vez con los ojos bien abiertos, empapados en terror. La criatura que lo miraba desde el otro lado tenía la cabeza con la forma de un televisor antiguo de los 80s o 90s. Ojos caricaturescos negros, brillando con estática, pero lo más peculiar era el par de antenas que tenía en el centro de su cabeza, una estando levemente torcida. Una leve distorsión rodeaba su rostro, causado posiblemente por sus emociones inestables, como si la imagen se corrompiera levemente cada vez que parpadeaba. Sus dientes, aunque pequeños, parecían los de una caricatura. ¿Qué demonios soy? Retrocedió a trompicones, su voz chillona, infantil, retumbando en las paredes del baño. Sus manos temblaban. Esto no tiene sentido. No soy yo. No soy este bicho de caricatura retro con cabeza de televisor. Entonces, justo cuando empezaba a hiperventilar, una voz suave y alegre se escuchó desde el otro lado. Raiden, ¿estás despierto, cielo? Recuerda que hoy es el examen de clasificación de tu Kirk.
Y ahí, como un rayo cayendo desde un cielo despejado, una palabra se incrustó en su mente como un cuchillo. Kirk. El ahora conocido como Raiden salió del baño aún tambaleante, sus pequeños pies descalzos haciendo apenas ruido sobre el piso de madera pulida. El cambio de temperatura del azulejo frío al suelo cálido lo hizo estremecerse, ayudándolo a despertar un poco más. Ya no estaba atrapado en esa especie de niebla mental provocada por la resaca o el shock, o lo que fuera que lo había traído a este extraño lugar. Y ahora, sin el agua corriendo ni su reflejo mirándolo como un espectro sacado de una caricatura de los años 60, fue que realmente notó el cuarto. Definitivamente es una habitación en donde vive un niño, sin duda alguna. Las paredes estaban pintadas en tonos azules con patrones pixelados, como si todo el cuarto intentara imitar una estética retrofuturista. Sobre una repisa flotaban muñecos articulados de héroes famosos, algunos conocidos, otros completamente nuevos para él. Un All-Might estilizado con proporciones de bebé. Una versión infantil de Endeavor con una llama de peluche. Incluso un peluche de cementos que parecía más bloque que juguete. Pero lo que captó su atención no fueron los juguetes. Fueron los pósters. Cubriendo buena parte de una pared, había decenas de afiches de héroes en poses dramáticas, explosiones detrás, nombres en letras brillantes, frases de aliento y justicia. Y entre todos ellos, uno destacaba. Un póster enorme, centrado justo sobre su cama. Una mujer de cabello oscuro ondeando al viento, una capa blanca flotando con majestuosidad. Su rostro firme pero amable. Sus ojos determinados. La sonrisa de alguien que podía inspirar a miles con solo aparecer. Bajo su imagen, una frase. Una sonrisa puede salvar el mundo. Nana Shimura, heroína número 1 de Japón. Raiden frunció el ceño, instintivamente dando un paso hacia el póster. Nana Shimura. El nombre le sonaba. No como algo reciente, sino como una voz lejana en su memoria. Como si lo hubiese escuchado antes. ¿Era parte de algún anime? ¿Videojuego? Su mente se esforzaba para poder recordar dónde conocía a este personaje y la palabra Kirk. Pero no tuvo tiempo de profundizar en ello. Raiden, cielo. La voz vino desde el pasillo, suave como una caricia, pero con un matiz de urgencia. Apresúrate o llegaremos tarde a la cita con el doctor. Raiden se giró justo cuando la puerta se abría por completo. Y allí estaba ella. Su madre. O al menos, la mujer que ahora lo llamaba hijo. Vestida con una elegancia imponente, la mujer llevaba un conjunto que mezclaba autoridad y sofisticación a la perfección. Una camisa roja de cuello alto con pliegues verticales que realzaba su figura, cubierta por un saco negro entallado de hombros marcados y cintura ceñida con un broche dorado, del cual caía una larga capa de interior rojo que se movía con gracia tras ella. Sus pantalones negros de talle alto y corte recto estilaban sus largas piernas, rematadas por unos tacones de charol. Su porte era dominante y seguro, con una postura erguida, acentuada por su cabello negro corto peinado hacia un lado, unos labios rojos perfectamente delineados y un par de guantes ambos de diferentes colores, dándole un toque extra a su estilo elegante. Toda ella irradiaba sofisticación, calidez y un aura maternal que no parecía fingida. Se inclinó un poco, colocando su mano suavemente en la mejilla de Raiden. Si no te apuras, querido, perderemos la cita con el doctor. Hoy es el día en que sabremos qué es exactamente tu Kirk. Le guiñó un ojo. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas hace 2 días en tu cumpleaños cuando lo despertaste? Raiden la miró sin decir nada, sus labios entreabiertos. Quiso preguntarle muchas cosas. ¿Qué doctor? ¿Qué Kirk? ¿Por qué parezco una versión miniatura de un monstruo tecnológico? ¿Y por qué actúas como si todo esto fuera normal? Pero no le salieron las palabras. Ella, sin notar su silencio, se enderezó y añadió con una voz más animada. Y si te portas bien, después podemos ir a esa cafetería que tanto te gusta. Esa donde venden los pastelitos con chispas de chocolate y te sirven leche con espuma en forma de gato. Hizo una pausa, como si recordara algo más. Oh, y tu amiga irá también. Así que, ve cambiándote, ¿sí? Te deje tu ropa sobre la silla, no tardes. Le sonrió una vez más y salió de la habitación con elegancia, dejando un leve aroma a perfume floral en el aire. La puerta se cerró suavemente. Raiden se quedó parado en medio de la habitación, como una estatua. Sus manos aún estaban temblando. Kirk. Doctor. Cafetería. ¿Y qué amiga? ¿Quién soy yo en este mundo? Se llevó una mano a la cabeza.
Ya no dolía como antes. Pero el caos seguía ahí, hirviendo bajo la superficie. Raiden, o al menos ese era como lo llamaban ahora, caminó hacia la silla donde su madre había dejado su ropa con la misma energía de quien va al matadero. No por miedo, sino por fastidio. Resignación. Como cuando sabes que ya perdiste y lo único que queda es colaborar para que duela menos. Sobre la silla reposaba un conjunto infantil perfectamente doblado. Una camiseta de algodón azul con una caricatura de All Might en estilo chibi, unos pantalones cortos grises con bolsillos grandes a los lados, calcetines de rayas verdes y naranjas, y unos zapatos deportivos con luces LED que probablemente se encendían al caminar. El tipo de atuendo que un niño de 4 años amaría. El tipo de atuendo que un adulto con alma cansada odiaría. Genial, murmuró, mientras tomaba la camiseta. Intentar vestirse con un cuerpo de niño ya era un reto, pero hacerlo con una maldita cabeza en forma de televisor era otro nivel de pesadilla logística. La camiseta, a pesar de estar diseñada para estirarse, se atascó a mitad de camino. Su enorme cabeza rectangular, con bordes suavemente redondeados y una ligera textura de vidrio en el frente, no pasaba por el cuello de la prenda. Intentó inclinarla, meterla de lado, retorcerla como si se tratara de una bufanda. ¿Cómo demonios se supone que alguien como yo se vista solo? Gruñó mientras forcejeaba con la camiseta, la cual terminó por estirarse tanto que pareció rendirse ante su destino. Finalmente, con un pop sordo, su cabeza atravesó la prenda. El resultado fue una camiseta algo ladeada y visiblemente forzada, pero ya estaba puesta. Los pantalones, por suerte, fueron menos problemáticos. Sus manos pequeñas pero ágiles lograron subirlos sin mayores inconvenientes, y una vez puestos los calcetines, al revés, por error, y los zapatos con luces, se sentó al borde de la cama, respirando con cierto esfuerzo. No por cansancio físico, sino mental. Y entonces, mientras descansaba, los recuerdos empezaron a flotar. Kirk, esa palabra había resonado mucho. No era nueva. No para él. Cerró los ojos. Sí. Lo había escuchado muchas veces. En vídeos, memes, redes sociales. En discusiones eternas sobre si Midoriya debía quedarse con Uraraka o con Todoroki. En hilos interminables que analizaban las peculiaridades de los héroes como si fueran estadísticas de videojuegos. My Hero Academia. Claro que lo conocía. Abrió los ojos lentamente. Esos pósters, esos juguetes. All Might. Endeavor. Aux. Nana Shimura. Mierda, estoy en el universo de My Hero Academia, lo dijo sin emoción. Sin pánico. Solo un suspiro, largo y agotado, como el que uno suelta al darse cuenta de que va a pasar 3 horas en una cola del banco. Se puso de pie y volvió a mirar su habitación. El montón de juguetes organizados por tipo de Kirk, los pósters colgados en perfecta simetría, la colcha de cama con estampado de héroes volando y sonriendo, todo lo gritaba. Bienvenido al mundo de la fantasía de los shonen y los trajes apretados. Justo lo que quería, murmuró con sarcasmo, llevándose una manita gris a la cara. Un mundo donde la gente se lanza a edificios en llamas por aprobación pública, los villanos son payasos con traumas de secundaria, y las heroínas visten leotardos tan ajustados que parecen pegados con pegamento industrial. Pese a todo, no podía negar una cosa. El diseño de los trajes femeninos era bastante generoso. Fanservice por donde se mire. Aunque ese pensamiento murió rápidamente al recordar que ahora tenía 4 malditos años. Ni siquiera puedo aprovechar eso sin parecer un degenerado en miniatura, gruñó, cruzándose de brazos con frustración. Pero lo que más lo inquietaba, lo que le robaba la calma incluso más que los villanos con quirks explosivos o los héroes con mallas brillantes, era su apariencia. Giró lentamente hacia el espejo en la puerta del armario. Se miró. De nuevo. Un niño. Un niño de cabeza rectangular, con un rostro que parecía más una pantalla de televisión antigua que un rostro humano. El reflejo estaba ligeramente distorsionado, como si la realidad misma no supiera cómo manejar su forma. Un glitch andante. Vox, dijo en voz baja. Soy una versión infantil de Vox. El maldito demonio televisor de esa serie, ¿cómo era? Azbin Hotel. Esa cosa caótica sobre redención, cantos y griega. Telenovelas gay con presupuesto de YouTube. No entendía por qué había reencarnado así. Ni por qué en este mundo. Ni qué lógica torcida del universo había decidido fusionar My Hero Academia con Azbin Hotel y meterlo a él justo en medio, y espero que sea el único. Pero una cosa era clara.
Y es que este mundo, con quirks, héroes, y cafeterías con leche espumosa en forma de gato, era su nueva realidad. Bueno, vamos al maldito doctor. A ver qué se supone que tengo como quirk. Suspiró otra vez. Era hora de empezar esta absurda vida. Raiden abrió la puerta de su habitación con cuidado, aún ajustándose la camiseta que seguía negándose a caer bien sobre sus hombros. Al salir al pasillo, lo primero que notó fue la inmensidad del lugar. Aquello no era una casa. Era una mansión. Techos altos decorados con molduras delicadas, cuadros colgando en marcos dorados, alfombras persas extendidas por el suelo con precisión milimétrica. Todo brillaba, todo era elegante. Las paredes estaban decoradas con papeles tapiz color crema y detalles en plata, intercaladas por vitrinas de cristal con figuras decorativas, que probablemente costaban más que todo lo que había tenido en su vida anterior. ¿Qué soy? ¿Un niño aristócrata? Aunque esto explicaría toda la elegancia de esa mujer, que ahora es mi madre, susurró con sorna, observando la lámpara de cristal colgante que parecía sacada de un salón de baile. Avanzó por el pasillo, pero, como era de esperarse de una mansión del tamaño de un pequeño centro comercial, se perdió. ¿Dónde diablos está la sala?, murmuró, girando a la izquierda, luego a la derecha, y luego a otra derecha que lo llevó de nuevo a donde empezó. 2 veces. Finalmente, tras lo que pareció una pequeña odisea infantil, encontró unas escaleras curvadas que descendían hacia lo que intuía era la sala principal. Bajó los escalones con cuidado, sus zapatitos y LED parpadeando con cada paso, hasta llegar a un vestíbulo luminoso de techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana como una cascada dorada. Y allí la vio. Su madre. Sentada con gracia en un amplio sofá blanco marfil, como si fuera la portada de una revista de lujo. A su lado, de pie, había una niña. Tendría su misma edad, o tal vez un poco más. Su cabello era largo, lacio, de un negro brillante recogido en una elegante cola de caballo que caía sobre su hombro. Llevaba un vestido blanco con un lazo rosa en la cintura, simple pero delicado, que resaltaba aún más su presencia serena y griega. Casi noble. Raiden se detuvo, observándola con una ceja levantada. Había algo familiar en ella. No solo en su rostro, sino en su postura, en la manera en que sostenía sus manitas frente a sí con educación, como si fuera una princesa de manual. Su mirada, aunque dulce, parecía calculada, como si desde pequeña ya supiera exactamente cómo debía comportarse. La conozco, su pensamiento fue interrumpido por la voz amable. Ah, ahí estás, cielo. Le sonrió con ternura. Sí que te tomaste tu tiempo. Estábamos a punto de irnos sin ti. Raiden parpadeó, aún con la mirada fija en la niña. Ella es Momo. ¿La recuerdas? Ella les pidió a sus padres y a mí si podía acompañarnos al examen de diagnóstico de tu quirk y no vi problema en dejar que nos acompañe. Momo. Momo. Claro. La Oyorozu Momo. La futura heroína con el quirk de creación. La genio rica, educada, una de las más poderosas de su generación. Siempre recatada, siempre brillante, y aquí estaba frente a él en su versión infantil. Antes de que pudiera decir algo más, Momo caminó hacia él con pasos pequeños pero seguros. Tanaka-san. Exclamó con una sonrisa cálida mientras lo abrazaba con fuerza, como si fueran viejos amigos. Raiden se congeló. Tanaka. Me dijo Tanaka. Algo en su interior hizo clic. Ese nombre, ese era su nuevo nombre completo. Tanaka Raiden. Y no solo eso. Momo lo conocía. Muy bien, por lo visto. ¿Eran amigos? ¿Vecinos? ¿Compañeros en una escuela para pequeños ricos con padres influyentes? Sintió como le temblaban los dedos por unos segundos. Sus ojos, ocultos tras la pantalla televisiva que formaba su rostro, titilaron con líneas de estática. No solo había reencarnado en el mundo de My Hero Academia, sino que su nuevo yo ya tenía una historia. Amigos. Familia. Una vida formada. Una vida que él no recordaba. Hola, Momo, dijo finalmente, su voz infantil forzada a sonar amigable mientras le devolvía el abrazo con torpeza. Ella se apartó un poco, mirándolo con inocencia. Estoy muy emocionada de acompañarte. Seguro tu quirk será increíble, Tanaka-san. Ya quiero saber qué puedes hacer con tu quirk. Raiden le dio una pequeña sonrisa incómoda. El entusiasmo infantil lo golpeaba como un tren. Su madre se levantó del sofá, recogiendo un bolso color perla. Muy bien, niños. El chofer ya nos espera. Vamos a descubrir qué poder duerme en ti, Raiden.
El auto que los esperaba en la entrada no era un simple vehículo familiar. No, eso habría sido muy poco digno para el nivel de lujo al que parecía estar acostumbrada esta familia. Era una limusina negra, de ventanas polarizadas y puertas automáticas, con un chofer uniformado que saludó con una reverencia cuando la madre de Raiden salió con los dos niños. Buenos días, señora Tanaka. Buenos días, Haru. Vamos al Hospital General Haku, por favor. Respondió ella con una sonrisa elegante mientras ayudaba a Momo a subir al asiento trasero. Raiden la siguió, trepando con cuidado para no golpear su cabeza de televisor contra el marco de la puerta. Afortunadamente, el interior del auto era tan espacioso como su casa, así que pudo sentarse sin aplastar a nadie. Apenas se acomodaron, Momo giró hacia él con los ojos brillando de emoción infantil. Su sonrisa era amplia, auténtica, como si estuviera en la aventura más emocionante de su corta vida. Estoy tan feliz de que vayamos juntos, Tanaka-san. Nunca había ido con un amigo al doctor para ver su examen de Kirk. Mi mamá dice que mi Kirk es muy raro, pero muy útil. ¿Tú crees que el tuyo será brillante y colorido como los fuegos artificiales? O tal vez algo fuerte, como el de Olmigo. Aunque por tu cabeza de pantalla, tal vez tu Kirk sea comunicarte con aparatos electrónicos. ¿Te imaginas? Podrías hablar con tostadoras. O hackear cosas sin mover un dedo. O mostrar películas desde tu cara. Eso sería tan divertido. Raiden parpadeó, literalmente. Su pantalla hizo un leve glitch como si su alma misma se sobrecalentara. Momo no dejaba de hablar. Y lo hacía con una emoción explosiva. Se movía en su asiento, agitando sus manitas, con las mejillas encendidas por la emoción. Incluso su tono de voz subía y bajaba como una montaña rusa, arrastrada por cada nueva idea loca que cruzaba su mente. ¿Esta es Momo Yaoyorozu? La misma que en la serie original era seria, reservada, con una voz calmada y una mirada calculadora. ¿Esta pequeña criatura hipercinética es la futura vicepresidenta del curso de héroes? Quiso reír. De hecho, lo hizo. Solo un poco. Una exhalación que no podía detener. Claro, pensó, girando la cabeza hacia la ventana con una sonrisa radiada. Tiene 4 años. En la serie tenía 15 o 16. Es lógico. Lo que vimos fue el resultado, no el proceso. Momo no nació siendo una dama refinada con dicción perfecta y con postura de porcelana, la forjaron. Su familia, su entorno, su inteligencia. Todo la empujó a madurar rápido. Y eso lo hizo pensar en otra cosa. Demasiado rápido. Porque ahora que lo analizaba, todo el castillo hormonal y narrativo de My Hero Academia estaba lleno de niños con cuerpos de adultos. Caderas anchas, músculos marcados, pechos prominentes y trajes que parecían diseñados por una agencia de modelaje para fetiches de combate. Dios, susurró apenas. Este mundo es un desfile de desarrollo precoz, miró a Momo de reojo. Incluso con apenas 4 años, ya tenía una postura elegante, una forma de hablar con seguridad que no era común a esa edad. Incluso su cuerpo, aunque infantil, tenía una estructura ya marcada por su genética privilegiada. No era solo su mente lo que maduraba rápido. Era todo su ser. Y entonces pensó en sí mismo. En su cuerpo. En esa cabeza cuadrada, en sus proporciones dispares, en sus dedos con afiladas garras. Castrante era una palabra que apenas alcanzaba para describir cómo se sentía. Mientras él se sumía en esas dudas existenciales, Momo seguía hablando sin parar. Ahora le contaba a su madre, con emoción, cómo había leído un libro sobre la historia de quirks en Japón y cómo soñaba con ayudar a todos con sus creaciones cuando creciera. Su entusiasmo era tan genuino que incluso la madre de Raiden sonrió con orgullo, como si ya viera a una pequeña heroína en construcción. Raiden volvió a mirar por la ventana. Las calles pasaban lentamente. El mundo afuera era familiar y ajeno a la vez. Un mundo de héroes, villanos, poderes extraños, y ahora, de infancias robadas por expectativas imposibles. Apretó el puño, sin rabia, sino con un extraño tipo de determinación. Bueno, ya estoy aquí. Ahora vamos a ver qué demonios soy en esta historia. La limusina se detuvo frente a la entrada principal del Hospital General Musutazu. Moderno, pulcro, con grandes ventanales y una fachada blanca y brillante, era exactamente como lo recordaba de algunas escenas sueltas del anime. Raiden descendió primero, sus zapatitos tocando el suelo con un leve chirrido. La madre lo ayudó a bajar del todo, acomodándole con cuidado la camiseta mientras Momo salía emocionada, girando sobre sí misma con el vestido. Vamos. Vamos, Tanaka-san.
Quiero ver qué Kirk tienes. Gritó, tomándolo de la mano. Raiden fue arrastrado sin tener tiempo de protestar. La madre caminaba con paso sereno tras ellos, saludando con una inclinación de cabeza a cada enfermera y recepcionista como si conociera a todo el hospital. Después de pasar por un corto registro, los guiaron a una sala privada, claramente reservada solo para familias de alto perfil. El ambiente olía a desinfectante y madera recién ilustrada. Adelante, pasen y tomen asiento. Allí, esperando detrás de un escritorio con una gran pantalla, se encontraba él. Buenos días, familia Tanaka. Dijo el médico de apariencia mayor y calvo con una sonrisa amable, aunque su rostro se arrugaba más con cada palabra. Me presento, soy el Dr. Kyuda Igaraki. Encantado de conocerlos. Raiden se quedó estático. Lo conocía. Ese es el doctor que le dijo a Midoriya que no tenía un Kirk. Ese es el doctor que en realidad trabajaba con All for One. Ese es el jodido villano encubierto que convertía humanos en Nomus. Sintió como su cabeza de televisor titilaba un segundo, como si se le cruzara una interferencia visual interna. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Se siente bien, joven Tanaka? Lo noto algo inquieto. Preguntó el doctor con una voz tranquila, ladeando la cabeza con curiosidad mientras lo observaba desde su escritorio. Raiden simplemente asintió con lentitud. Sí, solo me dio un bajón de azúcar. Qué excusa más estúpida, pensó. Mientras lo hacían pasar a una camilla y el doctor comenzaba a preparar un pequeño escáner de Kirk infantil, Raiden no pudo evitar mirar al techo, sin ver realmente nada. ¡Qué ironía! Aquí estaba. En el mundo de My Hero Academia. Y no como un fan que lo había estudiado a fondo. No, él apenas había sido un consumidor ocasional. Había visto algunos episodios cuando la serie estaba en su apogeo. Sabía quién era Bakugo, ese niño furioso que parecía un personaje mal desarrollado y escrito por un pirómano amante de los fuegos artificiales. Todoroki, el emo de doble sabor, siempre con cara de el mundo me debe dinero. E Izuku, ah, sí. Izuku Midoriya, el heredero del poder más sobrevalorado del anime, llorando cada 3 capítulos pero con una determinación que ni Goku se atrevía a cuestionar. Recordaba cosas. Sí. Pero nunca fue un fan de verdad. Nunca terminó la serie. Le gustaba, claro, pero luego vinieron los años. La universidad. El trabajo. Las facturas. Las rutinas. Las noches de insomnio llenas de correos pendientes. El anime pasó a un segundo plano. Como tantas otras cosas que una vez amó. Y ahora estaba aquí, sin guía. Sin conocimiento real. Sin saber las reglas de este mundo. ¿Cuándo empezaban los conflictos? ¿Acaso alguien moría? ¿Y en qué momento el doctor frente a él se revelaba como el monstruo detrás de las cortinas? Fantástico. Me reencarno en un universo lleno de peligros sin haber visto más de 30 episodios. Suspiró. Bien. Interrumpió la voz del doctor, activando una máquina. Esto escaneará su estructura ósea y genética básica para determinar si tiene un Kirk activo, uno latente, emisor o mutante. Momo observaba la escena desde una silla, sus pies colgando, balanceándose de la emoción. Raiden recostado en la camilla, dejando que la máquina pasara sobre él, emitiendo un zumbido constante mientras leía los datos de su cuerpo extraño. ¿Me dieron un cuerpo con forma de box, y un Kirk que lo justifique? La pantalla, los zumbidos cuando se agitaba, la estática al estresarse. Su piel parecía sintética, suave pero sin el calor humano habitual. Sus ojos, si es que los tenía, parecían emitir luz en lugar de reflejarla. La máquina terminó su escaneo con un leve ding. El doctor miró la pantalla y entrecerró los ojos debajo de sus lentes, visiblemente confundido por lo que leía. HMM. Interesante. Raiden tragó saliva. ¿Qué ve, doctor? Preguntó su madre, levantándose con un gesto de preocupación maternal. Kyudai no respondió de inmediato. Miraba el monitor como si intentara entenderle un rompecabezas. Su ceño se fruncía poco a poco. Su hijo. Es un caso especial. Uno muy especial. Su estructura genética está alterada en múltiples niveles. De hecho, hay registros eléctricos constantes incluso cuando está en reposo. Y algo más. Su cuerpo crea de forma constante energía eléctrica pura. Raiden entrecerró los ojos escuchando con atención al doctor. Momo se acercó más, emocionada. ¿Qué significa eso? ¿Tiene un Kirk eléctrico? ¿O algo nuevo? Tanaka-san, ¿escuchaste? Raiden no respondió. Porque la realidad empezaba a caer sobre él como una losa de acero. Él no sabía lo que era. Y peor aún, nadie más tampoco.
La habitación quedó en un inquietante silencio. Solo se escuchaba el clic de los teclados del doctor mientras revisaba una y otra vez los resultados. Raiden observaba desde la camilla con las manos entrelazadas sobre el regazo. Sentía los nervios, pero no por el diagnóstico, sino por quien lo estaba dando. Kyuda Igaraki. Quien es el mismo principal colaborador de All for One. El hombre que ayudaba a robar quirks y convertía personas en monstruos, pero en este momento, ese futuro villano solo fruncía el ceño como cualquier otro médico desconcertado. Finalmente, levantó la mirada hacia la madre de Raiden, y luego al propio niño. Bien, hay algo claro, y muchas cosas que aún no lo están, dijo con tono lento, como si midiera cada palabra. El escaneo no pudo identificar completamente la naturaleza de su quirk, pero sí podemos determinar dos cosas. Raiden sintió como la atención de todos se volcaba sobre él. El doctor levantó una imagen holográfica de la cabeza de Raiden, mostrando complejas redes eléctricas y líneas de energía que se encendían y apagaban con ritmos irregulares. Primero, se trata de un quirk de tipo mutágeno y de emisión. Su cuerpo no es humano en el sentido estricto de la palabra. Es una mutación completa. Su forma física está íntimamente ligada a su quirk. No es que tenga una cabeza de televisor, su quirk la hizo así. La madre de Raiden asintió con gesto contenido. Momo soltó un pequeño guau. Con ojos brillantes. Y segundo, continuó Garaki, hay una actividad eléctrica anómala en todo su cuerpo. No es solo estática o señales neuronales. Son circuitos internos, flujos de energía acumulados y liberados en patrones no naturales. Eso sugiere que su quirk está relacionado directamente con la electricidad. Raiden alzó ligeramente la cabeza. ¿Electricidad? ¿Eso significa que puede lanzar rayos? Preguntó Momo, emocionada como si ya imaginara a Raiden disparando truenos por los ojos. El doctor sonrió apenas. No necesariamente. Aún no podemos definir con certeza cómo se manifestará. Pero por lo que vemos aquí, podría tener dos posibles caminos evolutivos. Hizo una pausa, proyectando dos diagramas. 1. Su cuerpo podría servir como una batería viviente, almacenando electricidad para expulsarla de forma defensiva o ofensiva. Como una especie de generador viviente, aunque probablemente con mayor capacidad de control si se desarrolla bien. O 2. Su quirk podría evolucionar hacia una habilidad más avanzada, algo como la manipulación total de energía eléctrica. Controlarla, moldearla, absorberla del ambiente o de dispositivos, incluso modificarla a voluntad. En este escenario, no solo sería poderoso, sería peligroso. La madre de Raiden se quedó en silencio. No con miedo, sino meditando el peso de esas palabras. ¿Y eso, es común?, preguntó ella, con voz elegante pero firme. No, respondió el doctor con sinceridad. Es extremadamente raro. Su hijo está en una categoría que no aparece en los registros con frecuencia. Quirks como este pueden ser bendiciones, o maldiciones. Todo dependerá de su desarrollo, de cómo lo guíen, y de su estabilidad emocional. Raiden suspiró internamente. Estabilidad emocional, ya empezamos con esas advertencias piteras. ¿Qué sigue? ¿Un collar rastreador por si tengo un mal día? Por ahora, continuó el doctor, no hay signos de inestabilidad o de riesgo inmediato. Pero recomendaría análisis periódicos. Su sistema aún está en crecimiento, y este tipo de quirks suelen manifestarse en explosiones espontáneas relacionadas al estado emocional de menor. Nada grave aún, pero deben estar preparados. Momo se levantó de su silla, corriendo hasta Raiden y tomándole las manos. Eso es increíble, Tanaka-san. Vas a tener un quirk genial. Podríamos ser un dúo. Yo creo cosas y tú las cargas con electricidad. Raiden solo la miró por unos segundos. Años atrás, tal vez habría sonreído. Tal vez incluso se habría dejado arrastrar por la fantasía. Pero ahora, con todo lo que sabía, con lo que recordaba de la serie, y con lo poco que no sabía, solo pudo pensar, todo esto es demasiado para un niño de 4 años, y mucho peor para un adulto atrapado en el cuerpo de uno. Miró al doctor. Su expresión seguía siendo la de un profesional amable. La tensión quedó suspendida unos segundos más, hasta que la madre se levantó con una sonrisa, rompiendo la incomodidad. Muchas gracias, Dr. Garaki. Programaremos las visitas de seguimiento. El doctor asintió cortésmente. Raiden bajó de la camilla mientras Momo le hablaba de helados y cafeterías como si nada hubiera pasado. Después de la visita al hospital, el resto del día transcurrió en una calma que contrastaba con la tormenta interna que Raiden llevaba dentro.
La cafetería era uno de esos lugares familiares y caros, con decoración minimalista, mesas pulidas y aroma a pan recién horneado flotando en el aire. Momo, sentada frente a él, no dejaba de hablar mientras movía con entusiasmo la pajilla de su batido de frutas. Y entonces, cuando mi mamá me dijo que podía acompañarte, casi salto de emoción. Nunca había ido con un amigo al doctor. Pero igual fue muy divertido, ¿no crees, Tanaka-san? Raiden asentía con una sonrisa educada mientras masticaba lentamente una rebanada de pastel de chocolate, su cabeza, literalmente, zumbando con electricidad contenida. Esto es tan humillante. Actuar como niño de 4 tendió 23 años para pasar desapercibido es horrendo. Aunque su expresión televisiva no podía mostrar emociones fácilmente, por dentro se sentía tenso, como un cable a punto de chispotear. La madre de Raiden mantenía una conversación cordial con la camarera, siempre elegante, siempre con ese aire de nobleza que lo hacía pensar que no solo eran ricos, eran de familia poderosa. Luego del almuerzo, dejaron a Momo en su hogar. La mansión de los Yaoyorozu era tan impresionante como la suya, quizás incluso más grande. Columnas de mármol, jardines perfectos y fuentes decorativas adornaban la entrada como si se tratara de un palacio moderno. Nos vemos en la escuela el lunes, Tanaka-san. Gritó Momo desde la puerta, agitando una mano enérgica mientras sus sirvientes abrían la reja. Raiden, en el asiento trasero, alzó la mano con pereza y apenas murmuró: «Nos vemos». Cuando el auto retomó su marcha, él soltó un largo suspiro y dejó caer la cabeza contra el respaldo del asiento. El zumbido en su cabeza televisor disminuyó. Preescolar. Esa palabra tenía un peso absurdo en su ser. Ya había pasado por la escuela. Por la universidad. Había tenido una vida, un trabajo, responsabilidades. Y ahora iba a empezar de cero, jugando con plastilina y aprender a contar hasta 10 con niños que apenas sabían limpiarse solos. La sola idea lo llenaba de pereza existencial. Niños precoces, hijos de millonarios, mocosos que se creen superiores por tener quirks brillantes o vistosos, su memoria comenzaba a encajar las piezas, como si el polvo se limpiara de un archivo mental olvidado. Recordaba que, en los primeros capítulos de la serie, incluso los profesores se veían incapaces de detener la discriminación hacia los niños con quirks mutantes o de villano. O peor aún, los que no tenían ninguno. ¿Y qué soy yo? Se miró las manos. Dedos que terminaban en circuitos delgados. Su reflejo en la ventanilla era el de un niño de 4 años con la cabeza de una televisión retro, como un personaje salido de una caricatura experimental. Un mutágeno con un quirk que ni se entiende bien todavía. Perfecto para ser el blanco de bromas, o miedo. Y aunque ahora tuviera más poder de lo que jamás tuvo en su antigua vida, seguía sintiéndose incómodo. Este mundo adora a los héroes. Pero también odia lo que no entiende. Mientras el auto cruzaba las calles de una ciudad que aún no sentía suya, Raiden se hundía en su propio mar de pensamientos. Un nuevo nombre, un nuevo cuerpo, un mundo con reglas rotas, gente disfrazada, y niños que serán armas o mártires antes de los 20. Y él, atrapado entre todo eso, fingiendo que era solo un niño más. El trayecto de regreso había sido silencioso. Momo ya no estaba en el auto, la ciudad pasaba lentamente por las ventanillas, y Raiden podía escuchar el suave tic-tac del reloj digital del tablero. El zumbido leve de su cabeza televisor se mezclaba con el sonido del motor. No sabía cómo decirlo. Había pasado todo el día reprimiendo gestos, palabras, miradas. Recordando que su madre, esa mujer tan elegante y amable, no lo conocía desde hace solo unas horas, lo había criado durante 4 años. Pero para él, era una extraña que lo trataba con cariño, sin saber que el niño que había sido su hijo había desaparecido, sustituido por él. Por eso dudó. Pero finalmente habló, con voz tranquila. «Mamá», la mujer giró el rostro hacia él desde el asiento delantero. Su peinado perfecto apenas se movió, y su mirada reflejaba atención plena. A pesar de lo imponente que se veía con su traje negro de tela fina y su porte serio, su sonrisa era suave. «Sí, cielo». Raiden se acomodó, sus pequeños dedos frotando las costuras del pantalón. «¿Crees que podríamos ir a comprar ropa? Quiero cambiar esto». La madre pareció sorprendida. «¿Ropa? Querido, ¿tú no odiabas ir de compras? ¿A qué se debe esta petición tuya?». Rió suavemente, además siempre decías que la ropa con estampados de héroes era lo mejor que existía. ¿Y tu camisa de Olmig? ¿Y la pijama de Ganorka que tanto adoras? Raiden sintió como una gota imaginaria caía por su frente. Genial.
Al parecer el niño que era antes tenía gustos dudosos, y fanatismo por personajes que ahora le parecían parodias vivientes. Quiero probar algo nuevo, respondió con rapidez, tratando de sonar casual. Creo que ya no me gusta tanto eso. Quiero algo más, distinto. ¿Distinto cómo? Preguntó su madre con genuina curiosidad. Raiden contuvo el impulso de responder. Algo que no parezca un letrero publicitario para niños de 5 años. No sé, algo menos de estampados, más elegante. O tal vez casual. Solo, más sencillo. Hubo una pausa. La madre parpadeó. Elegante. Repitió, como si eso fuera inesperado en un niño pequeño. Y bueno, lo era. Raiden sintió el silencio con cierto nerviosismo. Pero para su alivio, ella sonrió, apenas ladeando la cabeza. ¿Estás seguro? Sí. No necesito más. La mujer giró suavemente hacia el chofer. Aru, cambia de rumbo. Vamos al centro comercial Shirogane. Entendido, señora, respondió el chofer, girando sin prisa. Raiden suspiró. Bien, un paso más cerca de no parecer un cartel publicitario de Olmigre con patas. Mientras avanzaban, la madre lo miró por el espejo retrovisor con un dejo de dulzura. Mi bebé se está haciendo mayor, ¿verdad? Raiden no supo qué decir. Así que se limitó a asentir con algo de pena. En el fondo, sabía que solo estaba buscando algo de control. Algo de sí mismo en medio de ese mundo que no le pertenecía. Si no podía cambiar su cabeza de televisor, al menos podía cambiar su ropa. Y con suerte, ocultar mejor quién era realmente. Al llegar a casa, Raiden no perdió el tiempo. En cuanto cruzó las puertas de la mansión, cargó con sus bolsas de ropa como si fueran trofeos ganados tras una cruzada. Sus pasos resonaban por los pasillos amplios y pulcros, los suelos perfectamente encerrados reflejaban su figura diminuta, envuelta en bolsas de tiendas de lujo. Lo bueno de ser millonario, murmuró para sí mismo con una sonrisilla, es que solo tengo que señalar algo, y lo obtengo. Un lujo que en su vida pasada solo conocía por memes y sueños. Al llegar a su habitación, cerró la puerta y dejó caer las bolsas sobre la cama con un suspiro satisfecho. Se sentó frente a ellas y empezó a sacar su botín. Conjuntos de trajes cafés con sombrero de estilo rayado, suéteres marrones de cuello alto, chaquetas estilo blazer de tonos oscuros, pantalones azul marino con cortes sobrios, y hasta un par de pequeños mocasines de charol. Mirando todo ese conjunto, soltó una risa suave. Con esto pareceré un mini jefe de empresa, o el líder de una organización criminal en miniatura. Con delicadeza, fue guardando las prendas en el enorme armario. Cada gancho brillaba como si nunca hubiera sido usado. Cada compartimento tenía su propia luz automática. Riqueza absurda, pensó. Pero útil. Fue entonces cuando notó la computadora en el escritorio. ¿Y esto? Una computadora de última generación, con su propia estación de trabajo perfectamente organizada. La encendió, y no le tomó más de unos segundos adaptarse al sistema. Por suerte, la navegación en Internet seguía funcionando igual que en su mundo. Hora de responder la gran pregunta. ¿Quién rayos soy aquí? Buscó su apellido primero. Tanaka. Las páginas oficiales, entrevistas, artículos de negocios y foros de análisis financiero saltaron a la vista como abejas sobre miel. En menos de 5 minutos ya tenía una imagen clara. Su familia, o mejor dicho, su madre, era la cabeza de Tanaka Tech Corp, una de las principales proveedoras de tecnología y artefactos de soporte para héroes profesionales. Equipos de movilidad, escudos de energía, brazos mecánicos, lentes tácticos, todo tipo de implementos que hacían más seguros y eficientes los quirks de los profesionales. La empresa ocupaba el segundo lugar en el mercado japonés, justo por debajo de los Yaoyorozu, y muy por encima de la aún joven y prometedora familia Shield. Raiden se recostó en la silla, cruzando los brazos. Bueno, eso explica la mansión. Sin embargo, entre más leía, más extraño se volvía el asunto. En cada documento, cada artículo, cada mención oficial, solo aparecía su madre como figura principal. No había nombres de padre, ni socios varones con el apellido Tanaka, ni referencias a una figura paterna en ningún lado. Ni una sola línea hablaba de un esposo. Todo apuntaba a que la señora Tanaka había estado soltera toda su vida. Frunció el ceño, ¿y entonces de dónde salí yo? ¿Adopción? ¿Donación? ¿Un archivo descargado de la Play Store como la hija del androide 18? Resopló, cansado. Ojalá tuviera recuerdos insertados como en esos fanfics clichés que veía, me ahorrarían la investigación. Pero por más que buscó, no encontró pistas claras.
Y aunque su curiosidad zumbaba como una bobina cargada, no tenía la energía mental para seguir rascando más. Bah, da igual, se dijo, apagando la computadora. No es como si eso afectara mi objetivo inmediato, sobrevivir siendo un mocoso cabeza de tele. Se arrastró hasta la cama con lentitud. Todo el día había sido una montaña rusa. Despertar en otro cuerpo, descubrir su entorno, lidiar con una madre amorosa pero desconocida, reencontrarse con personajes que solo conocía, se metió bajo las sábanas, su cuerpo pequeño acomodándose con dificultad debido a la rigidez de su nueva cabeza. Una vez recostado, la pantalla de su rostro chispeó una última vez, y se apagó. Un leve zumbido fue lo único que quedó, seguido de silencio. El niño se había quedado dormido. La mansión entera permaneció en calma. Y con el brillo tenue de la luna colándose por la ventana, el primer día de su nueva vida llegaba a su fin.